El Señor les bendiga muy grandemente. Sean una vez más bienvenidos a este espacio llamado Mensajero de su Amor. Espacio que venimos compartiendo a través del canal de YouTube y el podcast de Spotify bajo el nombre de Diarpa Media. Gracias a ustedes por siempre estar con nosotros. De parte del Señor quiero compartir con ustedes en este día un mensaje que hemos titulado ¿Sumas o restas? Comencemos por plantearnos ese interrogante al respecto y ya muy en breve les voy a contar acerca de qué estamos hablando. Muy recientemente, la semana pasada, aquí en los Estados Unidos de América estuvimos conmemorando el día 4 de julio la celebración del Día de la Independencia. Esta celebración me llevó a mí a plantearme el interrogante del por qué muchos migramos de nuestros países de origen a este país, a una nación como esta. Y seguramente si tratamos de investigar un poco, de indagar y de preguntar a las personas, a cada inmigrante que ha llegado a los Estados Unidos, muy seguramente encontraremos un sinnúmero de respuestas que se sustentan sobre proyectos personales, que sin que sean malos, creo que son pequeños frente a los planes y los propósitos que el Señor tiene para con cada uno de nosotros en este país, aun cuando no hayamos nacido aquí. Primeramente quiero invitarlo para que vayamos a la Sagrada Escritura, a algo que nos abra el libro del profeta Jeremías en el capítulo 29, en el versículo 11. Conforme a la Nueva Versión Internacional, esta porción de la Sagrada Escritura dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Me gusta eso, saber que Dios tiene plan para cada uno de nosotros. Afirma el Señor: planes de bienestar y no de calamidad. Es decir, hay una razón de ser, hay un propósito con esos planes. Y segundo, a fin de darles un futuro y una esperanza. Para que entendamos un poco mejor esta porción de la palabra, yo creo que es bueno que tratemos un poco de hacer el ejercicio de analizarla desde atrás hacia adelante. Y comenzamos a ver cómo esta porción de la Sagrada Escritura dice que a fin de darles un futuro y una esperanza. Y eso me hace meditar que creo que al final todas las personas que vinimos a este país, eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando un futuro mejor, algún tipo de esperanza que de alguno u otro modo nuestros países de orígenes, por alguna razón, cualquiera que sea, nos ha negado. Muchas de nuestras inquietudes que nos hemos planteado al respecto radican sobre cómo este país puede llegar a ser una bendición para nuestras vidas, para nuestras familias o para nuestros hijos o nuestras generaciones venideras. Y eso nos lleva muchas veces a plantearnos el interrogante sobre qué puede un país como este ofrecernos a cada uno de nosotros o a los nuestros en un tiempo inmediato o en un tiempo largo o corto. Nos planteamos todas esas preguntas. Y el problema al respecto es que si nosotros no somos sabios en este asunto, podemos comenzar a crear una relación de dependencia y no una relación que se fundamente en los propósitos. Si de algo nosotros tenemos por sobre todas las cosas que ser dependientes, no debe ser en sí de esta nación. Tampoco debemos ser dependientes de su gobierno, tampoco dependientes de su economía, aun cuando mucha gente así lo piense, o de sus sistemas de educación. Porque todo esto radica en la mano del hombre y son sistemas totalmente imperfectos en los cuales nosotros no podemos del todo confiar. Por el contrario, creo que de la mano de los planes que el Señor tenga para con nosotros en una tierra como esta, nosotros podemos convertirnos en quienes sumemos, en quienes aportemos y en quienes generemos algo a favor de esta nación. Podríamos a partir de aquí plantearnos el interrogante de, bueno, ¿y cómo logramos hacer eso? A partir de este mensaje, de esta palabra que el Señor nos da, quiero proponerles que compartamos dos puntos sobre los cuales nosotros podemos llegar a ese punto en el cual sumemos y no restemos para esta nación. Quiero plantear ese interrogante a partir de aquí. ¿Quién eres tú en los Estados Unidos? ¿Eres de los que suma o eres de los que resta para esta nación? ¿En qué? En los diferentes aspectos. En lo económico, en lo laboral, en lo empresarial, en lo personal, en lo familiar, lo emocional, lo espiritual y todos los demás aspectos que quieras sumarle. Primero quisiera que analizáramos esto. ¿Qué tal si hacemos un cambio de mentalidad? La palabra del Señor nos habla en la carta del apóstol Pablo a los romanos diciendo en el capítulo 2, en el versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, una mente renovada y cambiada. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y cuando entiendo este concepto, yo podría plantearme la pregunta de cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta que Dios tiene para conmigo en un país como este, del cual soy ajeno, en el cual de repente no nací. Y nosotros tenemos que comenzar a entender cómo en ese contexto Dios nos ha traído aquí con un propósito y que ante todo sea que la voluntad de Él se cumpla en nuestras vidas por sobre todas las cosas. Ahora, les planteaba a partir de aquí, conforme a esta porción de la Sagrada Escritura, un cambio de mentalidad. ¿Esto que nos lleva? A invitarlos a que nosotros no tengamos una mentalidad con la cual de repente muchas personas vienen a este país simplemente a esperar
Que esta nación de uno u otro modo llegue a proveer en aquello que, por la razón que sea, nuestra nación de origen, por una u otra razón, nos negó. Cualquiera que sea, independiente que sea el lugar del cual usted viene y la causa por la cual capaz que usted salió de su país. Hay gente que viene de su país de repente buscando un futuro mejor. Otros vienen de su país de repente escapando de algún problema, persecución, dolor, sufrimiento, angustia, soledad. Las causas pueden ser muchísimas. Y puede ser diferente la historia de cada persona de cuándo, cómo y por qué llegó a esta nación. Pero que eso no sea lo que nos sustente. Nosotros los invito para que no tengamos esa mentalidad de que nos den, sino que seamos nosotros los primeros en aportar. Me gusta la idea de las personas que llegan a este país con la mentalidad de abrir un negocio, de generar empleo, de desarrollar algo grande, sueños, proyectos que serán de bendición no solamente para ellos mismos, sino para gente a su alrededor y no únicamente para su círculo familiar, para la gente que viven con él. Hay muchas más personas que pueden llegar a beneficiarse de los proyectos y de los sueños que nosotros de la mano del Señor podamos desarrollar en un país como este. Tampoco tengamos la mentalidad de quejarnos por las cosas malas que ocurren en este país, que realmente son muchas. Los Estados Unidos de América no es un país perfecto, donde hay un sinnúmero de problemas, hay un sinnúmero de circunstancias que definitivamente nos muestran la imperfección de un país como este, como lo son todos los países, incluyendo los de nuestro origen. Pero es el país al cual Dios nos trajo por sobre todas las cosas para cumplir un propósito. Y en el cumplimiento de ese propósito ocurren dos cosas. Primero, somos perfeccionados. Y segundo, marcamos para nuestras vidas un horizonte mejor, no solamente para nosotros, sino para las generaciones venideras de nuestras vidas. Pensemos por un momento todas aquellas circunstancias que atravesamos, y las cosas de repente que nuestro país de origen nos negó y que de una u otra manera nosotros podemos ser beneficiarios en un país como este. Yo no te quiero decir que esta no es una tierra en la cual podamos recibir bendición de parte del Señor, pero que no sea la razón de ser. Que la razón de ser sea que nosotros, aquellos en quienes habita el Espíritu de Jehová el Señor, seamos quienes nos convirtamos en la bendición de esta nación. No de los que venimos a sustraer, no de los que venimos a ver cómo podemos recibir algo, sino que seamos los primeros generadores, aquellos en los que el Espíritu del Señor habita, porque creo que ese Espíritu del Señor está ausente en muchas áreas de los Estados Unidos de América. Nosotros necesitamos en nuestro sistema de educación, en nuestros sistemas de gobierno, necesitamos en las escuelas, necesitamos en la economía, hombres y mujeres llenos del Espíritu del Señor que en cada uno de nosotros como iglesia habite. No esperemos la bendición de la tierra, seamos la bendición de ella. Esto me hace evocar muy rápidamente algo que, bueno, no vamos a buscarlo en esta hora en la Biblia porque nos extenderíamos demasiado, pero me hace evocar un poco la historia de cuando Dios habla a Moisés y le habla acerca de la tierra prometida. Y le da una descripción de ella acerca de quiénes eran las tribus, quiénes eran los pueblos que en la tierra prometida en aquel entonces vivían. Y resulta que todos estos pueblos, los amorreos, los fereceos, los ateos, eran naciones paganas que adoraban dioses extraños. Es decir, la tierra como tal era una tierra que no estaba en bendición. La bendición de la tierra llegó cuando el pueblo de Dios posó sus pies sobre aquella tierra. Con esto, ¿qué te quiero enseñar? No es la tierra la que nos bendice. Somos nosotros, aquellos en los cuales habita la presencia del Señor, los que generamos la bendición de la tierra. Y si tú eres ese tipo de hombre, tú eres ese tipo de mujer que ha venido desde tu país y eres lleno del Señor, entonces en esta nación tú estás llamado definitivamente a ser de bendición en el nombre del Señor. Ahora, primeramente te estoy hablando de un cambio de mentalidad. Ahora, en una segunda medida, te quiero invitar a que también tengamos un cambio de actitud. ¿Qué significa esto? En el cambio de mentalidad es nuestro raciocinio. En el cambio de actitud es cómo nosotros vamos a obrar al respecto de lo que nosotros hemos hecho y cuando nuestra mente es renovada conforme al propósito del Señor. Dice la Sagrada Escritura en la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículos 22 al 25. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como aquel que se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Nuestra bendición no viene de la tierra como tal. Nuestra bendición no viene de la economía, de la educación o del gobierno. Nuestra bendición viene simplemente de la obediencia conforme al plan y el propósito con el cual el Señor nos está hablando día tras día para que nos convirtamos en un canal de bendición como portadores de su gloria en esta tierra y en esta
esta nación. Esto nos lleva a entender que el ejercicio de la palabra del Señor en todos los estamentos de la sociedad tiene que reflejar definitivamente que nosotros somos personas productivas y generadoras en favor de esta nación en todos los aspectos, porque ese espíritu de Jehová el Señor está en cada uno de nosotros y está interesado en inmiscuirse en el gobierno, en la educación, en la economía y en todos los aspectos de la sociedad americana. Debe notarse que nosotros como pueblo de Dios somos aquellos de los que sumamos y no de los que restamos a esta nación en cualquiera de sus estamentos, social, económico, político, en todas las áreas de la vida. Y estamos llamados en todo aquello a sumar, en lo social, en lo empresarial y muy especialmente en lo espiritual. Quiero que medites por un momento de las necesidades espirituales que capaz que hay a tu alrededor. No solamente nosotros estamos aquí bajo la mentalidad de buscar un futuro mejor para los nuestros, sino para poder sumar esa presencia del Señor que habita en nosotros es necesaria en el corazón de muchas personas cuyas vidas están vacías, porque han de una u otra manera tratado de llenar su vida con cosas que pensaron que en un momento determinado les iban a generar felicidad, y no es cierto. Esa plenitud de vida solamente la encontramos cuando nosotros abrimos el corazón a Cristo Jesús. Y muchos de repente lo habremos experimentado. ¡Qué bueno! Pero preguntémonos por un momento por aquellos cuyo corazón está ausente de esa presencia del Señor. Y nosotros somos ese canal, nosotros somos esa puerta, somos esa bendición de la tierra para aquellas personas. Un mal gobierno, el de los Estados Unidos o el de cualquiera de nuestros países, no está necesitando de nuestras críticas, no está necesitando de nuestros juicios ni de nuestros señalamientos. Nuestros gobiernos realmente, incluyendo el de un país como este, lo que necesita es de nuestras oraciones, independientemente de si los gobernantes que hay son de tu agrado o no, son de tu partido político o no. No los critiques y no los juzgues, porque eso en nada ayuda y en nada suma. Ora por ellos. Hay un poder tan grande, tan precioso en la oración cuando nos entregamos delante de la presencia del Señor y clamamos por esta tierra, clamamos por nuestros países de origen, porque detrás de ello el Señor respalda, porque Dios simplemente es el primer interesado en el bienestar y en el futuro de nuestros pueblos y de nuestras naciones. Voy a mi conclusión. Quiero invitarlo para que usted me acompañe a la carta de Efesios en el capítulo 5, donde leeremos los versos 15 al 17. Dice la Sagrada Escritura: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Me gusta eso. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Te puedes preguntar en un día como hoy: Señor, yo llegué a esta tierra con un plan y con un propósito, con unos sueños, con unos proyectos, que sin que sean malos, Señor, no son más grandes ni más importantes que los planes y proyectos, que esa voluntad preciosa, Señor, que tú tienes para conmigo. Esta porción de la palabra a mí me hace definitivamente meditar a que nosotros no estamos llamados del todo a adaptarnos al modo de vida americano, porque hay muchas cosas en ese modo de vida que están lejos de los propósitos del Señor. Nosotros primeramente estamos llamados a cumplir el propósito con el cual Él nos ha traído aquí. Nosotros tenemos que aprovechar la bendición, claro, que es definitivamente de vivir en este país. Esa es una tierra de sobreabundancia. Pero también hay falencias muy grandes que solamente un hijo de Dios puede proveer para hacer bendición de esta tierra. Démonos también de la mano del Señor la oportunidad, por sobre todas las cosas, de priorizar el propósito con el cual el Señor a nosotros nos trajo: sumar, aportar y generar para este país. Y aprovechemos cada tiempo y cada oportunidad que el Señor nos ha dado en esta tierra para que nosotros también demos. No solamente para gozar de las bendiciones que, claro, no vamos a negar que también tiene, sino que por sobre todas las cosas prioricemos la posibilidad de que seamos nosotros quienes demos para la bendición de esta tierra. Somos bendición, somos la bendición de la tierra, somos aquellos en los cuales habita ese precioso Espíritu de Jehová el Señor. Deseo que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida y que te sumes, que seas tú de los que suma, que no seas de los que resta. Al final eres tú quien decide de qué parte de la ecuación quieres estar. De todo corazón, que Dios les bendiga grandemente. Esto es parte simplemente de lo que el Señor nos permite compartir aquí en la Iglesia Cristiana de la Comunidad desde la ciudad de Clifton, en el estado de New Jersey. No más por el momento. Ustedes, gracias por estar con nosotros. Gracias a este precioso equipo técnico de DARPA Media. Y muy pronto tendremos el privilegio nuevamente de seguir compartiendo con ustedes de cada preciosa palabra que el Señor nos da. Bendiciones para todos.